Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista y un prestigiosísimo experto en temas económicos y financieros. Antes que nada, gracias por tu generosa participación, como siempre, en nuestros espacios. Luis Miguel, te lo aprecio mucho. Muchas gracias a ti, Ricardo. Es un gusto estar contigo, con tu público. Luis Miguel, yo sé que no está tan sencillo, pero en principio, antes de hablar de lo que viene, que es lo que más nos inquieta a todos, creo, ¿cómo describirías a grandes rasgos lo que ha sido este 21 que concluye en términos muy generales y sobre todo cómo estamos en México insertos en este panorama global? Yo diría que 2021 ha sido como un año Frankenstein, hecho de muchos pedazos que no necesariamente embonan. El primer semestre, yo diría los primeros 4 meses, parece que teníamos muy claro que era 2021, el año de la reactivación. Luego empezaron a aparecer un montón de piezas que no encajan muy fácil. Escasez de chips, desabasto de contenedores o mal acomodo de contenedores que literalmente nos pusieron en un modo, yo diría, de duda permanente. ¿Cómo es que el mundo no tiene la capacidad para producir los chips que a su vez sirven para producir coches, que sirven para producir computadoras, instrumentos médicos? ¿Cómo es que algo con lo que se lleva tantos años trabajando como son los contenedores simplemente están en el lugar equivocado? Entonces yo diría, es un año donde las piezas no embonan, está hecho con pedazos de optimismo, con pedazos de preocupación y por eso digo, ha sido un año Frankenstein. ¿Cuáles dirías que son los saldos más importantes en lo que hace a la economía de México? ¿Cuáles los resultados más significativos sobre los que habría que trabajar para luego ya empezar a hablar del futuro inmediato? Yo diría que en lo positivo claramente pondría la reactivación del sector turismo. Si 2020 fue el año donde esta generosa vaca lechera por primera vez estuvo anémica, 2021 es el año en donde poco a poco ha ido recuperando la salud. Hay que recordar, el turismo en términos macro significa 9% del PIB más o menos, pero de manera indirecta genera prácticamente el 15% del PIB. Para estados como Quintana Roo, prácticamente la mitad de la economía es el turismo. Entonces yo diría, la noticia más positiva de 2021 claramente es la recuperación del turismo. Yo diría que la noticia que de alguna manera es continuación de lo de 2020 es no hemos llegado plenamente al nivel que teníamos antes de la pandemia, y me refiero, el PIB sigue abajo del nivel que tenía, pero en términos generales yo diría que la economía no ha vuelto a agarrar el ritmo que llegó a tener. Es plenamente un año complicado y la novedad nueva, valga la redundancia, tiene que ver con la reaparición de la inflación. Es el gran tema de final de año. Entonces diría, la buena es la reactivación del turismo, la mala es la reaparición de la inflación, y una cosa que no debemos perder de vista, estamos lejos del nivel que teníamos antes de la pandemia. ¿Cuáles dirías que son los grandes pendientes, sobre todo en materia de empleo y de recuperación de una clase media, que no sé qué cifras tengas tú, pero sabemos que son varios millones de mexicanos que descendieron de clase media a clase pobre, Luis Miguel? Creo que lo dices bien. Para mí el gran pendiente es la recuperación del empleo de calidad. Mucho del empleo que hemos recuperado está en una categoría de empleo que tiene o bajos salarios o muy pocas prestaciones. Evidentemente ese empleo, incluso el informal, es mucho mejor que el desempleo, pero nos vuelve a un tema que no es nuevo, y es
la economía mexicana queda a deber cuando se trata de empleo de calidad. Te refieres a clase media. Todas las crisis, cuando menos todas las crisis que hemos vivido en la época moderna en México, traen consigo una grieta en la clase media. En particular, como que si todos se recorrieran un escalón. Los que eran clase media alta quedan como clase media, los que eran clase media quedan en clase media baja y los que eran clase media baja, pues literalmente pasan a, pues no sé si necesariamente es clase baja, pero pasan al nivel de alerta máxima en lo que tiene que ver con ingresos. Los números, que no son los míos propiamente, sino de Coneval, del propio INEGI, hablan de aproximadamente 4 millones más de pobres como consecuencia de la crisis. Hay que decir, es muy complicado medirlo, Ricardo, en buena medida porque es una medición dinámica. Tratamos de verlo como una fotografía, pero en realidad es una película. Por eso son tan importantes las actualizaciones del momento económico que vivimos. El primer semestre parecía que teníamos la recuperación y ahora tenemos muchos focos rojos respecto a qué tan robusta es esta recuperación y, por otra parte, qué efecto puede tener la inflación en esto. Ahora, a propósito de recuperación, de este término tan amplio que es recuperación económica, y entre los extremos de optimismo oficialista y pesimismo exacerbado, no tienes una bola de cristal, desde luego, pero ¿cuáles dirías que son los elementos a considerar? ¿Dónde tendríamos que enfocar esfuerzos? ¿En qué áreas para lograr que el 22 sea el año efectivamente de una recuperación económica? Retomo otro de tus términos, efectivamente robusta, fuerte. Un factor muy importante es la economía de Estados Unidos. Para que la recuperación sea robusta, le tiene que ir bien a Estados Unidos. Está el plan de recuperación, mejor dicho, el plan de infraestructura que presenta Biden, que podría traer una importante derrama para México en forma de exportaciones, en forma de empleo para nuestros paisanos que viven allá, que a su vez se convierten en remesas. Ese diría yo un aspecto a no perder de vista. Las exportaciones de Estados Unidos han sido el motor que mejor ha funcionado de la economía mexicana, yo diría, no solo en esta administración López Obradorista, sino en las últimas 2 décadas. Luego, como tema que pongo más como signo de interrogación es, ¿qué va a pasar con el mercado interno, en particular el consumo? Tenemos, por un lado, programas sociales que entregan dinero a familias, a individuos, a grupos de edad, tercera edad o jóvenes, que en teoría tienen que ser un detonador o un motor permanente del consumo. Lo cierto es que si no tenemos buenas cifras de consumo, una recuperación muy robusta, es que además de los programas oficiales necesitamos más cosas. El consumidor gasta, consume en buena medida a partir de una variable que es intangible, que es psicológica, que es la confianza. Sí. Hay que poner mucha atención al tema de confianza en el consumidor. Normalmente el consumo se divide en 2 grandes categorías. Uno es el consumo de lo básico y el otro es el consumo de bienes duraderos. El consumo de lo básico en un mal momento se expresa con reducción de cantidades o cambio por marcas de menor precio. Pero cuando falta confianza, donde se nota más es en el consumo de bienes duraderos, televisiones, refrigeradores, computadoras, coches o casas. Hay que poner mucha atención en eso. Finalmente, a reserva de lo que quieras añadir o puntualizar, a ver, Luis Miguel, en los meses recientes ha habido cambios importantes en el gobierno de la 4T, la Secretaría de Economía hace más tiempo, pero más recientemente en la Secretaría de Hacienda,
se ven ya prácticamente planchados cambios importantes en el Banco de México, que aunque en teoría es una institución autónoma, bueno, está inscrita en este escenario. ¿Tú percibes que hay una estrategia clara o tendría que haber una redefinición de una estrategia clara en materia económico-financiera para el 22? A ver, creo que la parte positiva tiene que ver con un compromiso con la disciplina en finanzas públicas. El gobierno está decidido a no gastar más de lo que ingresa. Y yo diría que otra nota, entre comillas, positiva tiene que ver con la recaudación ha mejorado. El SAT, yo diría, si pudiéramos poner una estrellita como en el kinder al funcionario o la funcionaria de mejor desempeño, yo se lo daría en el caso económico claramente a Raquel Buenrostro por el trabajo en cobranza de impuestos. Aún cobrando bien impuestos, hay mucha presión para mantener el equilibrio en las finanzas públicas, porque por un lado el presidente tiene el gran proyecto de salvar a Pemex, de apoyar a Comisión Federal, y eso significa que dinero que se ahorra en otros lados de la administración, pues se va a esta especie de hoguera imaginaria que es Pemex. Entonces, me parece muy relevante decir, hay por un lado una estrategia clara de mantener el equilibrio en un contexto de rescate a Pemex. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues se ahorra en todo lo demás para poder liberar recursos para los programas sociales, para Pemex y para las obras emblemáticas. Hablas de Tren Maya, de Felipe Ángeles Aeropuerto, en fin, la refinería de Dos Bocas. ¿Qué es lo que queda claro cuando me decías qué falta? Yo diría, hemos aprendido, en algunos casos, alguien diría que ya lo sabía, que estas obras emblemáticas no alcanzan para remolcar todo el país. Si fueran locomotoras, no les alcanza. Hay zonas del país que no tienen este tipo de obras. Incluso yo diría, es una administración que no ha puesto suficiente dinamita en apoyo a MIPYMES. Le falta más apoyo a micro, pequeñas empresas, apoyo a algunas regiones que no están en el sur. Por ahí diría que es la tarea pendiente. Como siempre, muy, muy aleccionador escucharte y como siempre aprendemos mucho de ti, joven maestro. Luis Miguel González, director editorial del Economista, gracias por esta conversación y seguiremos en contacto siempre. Un gusto, un abrazo. Gracias, Luis Miguel. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.